Le damos un aplauso al Señor. Hubo como que un descuadre por ahí, a algún lado. Sí, la pastora dice que la gente se fue de viaje. Cuando yo estaba en NA, Narcóticos Anónimos, eso es basado en reuniones, ¿verdad? Se reúnen todos los días en diferentes sitios. Entonces, en Navidades pasaba lo mismo. Y lo que pasa es que muchos no regresaban, porque se alejaban demasiado, y estoy como en la lata, se alejaban demasiado y entonces no regresaban. Y después para volver era muy difícil. Y yo creo que tú sepas que en el Evangelio pasa lo mismo. Nosotros tenemos que establecer las prioridades en nuestra vida. Y la prioridad siempre tiene que ser el Señor. O sea, no hay una manera que pueda haber otra cosa por encima de Dios en la vida de un ser humano. Y cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de nuestras cosas. Y eso es bien importante que usted lo sepa, porque a veces pensamos que Dios es simplemente una opción. Y Dios no es una opción. Dios es lo primero en nuestra vida. Por eso el primer y grande mandamiento, dijo Jesús, es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Con todo tu... No, es que bajé, fue que tú sabes, fluí ahí. Y entonces, Jesús le dijo a un grupo, no hay nadie que no deje madre, padre, hijo, esposo, esposa, tierra, casa, todo, por causa de mí, que no reciba más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y eso tiene que quedar en la cabeza de la gente, porque cuando hay otra cosa más importante que Dios, entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a Dios? Yo quiero que usted lo analice siempre de qué mensaje le estamos dando a Dios. Cuando el día de Dios lo escojo para cualquier otra cosa. A menos si se va de viaje está nítido, eso está perfecto, eso no. Yo quisiera irme también. Y yo me voy de vez en cuando también. Pero cuando dejamos a Dios por otras cosas, pues eso pues después hay que arreglárselas con Dios. Bueno, vamos a lo que vinimos. A través de la historia de la humanidad, hay gente que ha marcado tiempos y marcado eventos basados en, vamos a llamarlo en su comportamiento, ¿verdad? O en su compromiso, vamos a llamarlo de esa forma mejor. Y, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención esa mujer que se llamaba Rosa Parks. ¿Has oído hablar de Rosa Parks? Era una mujer negra en el tiempo de la segregación que se cansó de que cuando se montaba en una guagua la mandaran para atrás. Se cansó, dijo yo no voy a hacer eso más. Y vino y se sentó donde podía sentarse, en la primera silla que estaba vacía. Y la trataron de parar, le hicieron todo lo posible. Dijo no me voy a parar. Y eso provocó que cosas comenzaran a pasar. En el tiempo de Martin Luther King, cuando habían logrado el voto de los negros, hubo un gobernador que no le dio la gana, George Wallace, allá en Alabama. Y vinieron ellos y dijeron, no, pues ya. Y no sé si usted ha visto esa escena del puente de Montgomery, donde esa gente fueron y les cayeron a palos, los desbarataron, pero dijeron, vamos a caminar otra vez. Y volvieron y caminaron. Y cuando caminaron, la policía tuvo que abrirle espacio para que pasaran. También está el caso en la India de Gandhi. Podemos ver, Gandhi hizo una diferencia, una huelga de hambre. Y logró hacer que su voz se escuchara sin violencia, que era lo que estaba acostumbrado, ¿verdad? Ese tiempo, que era a palo limpio, como fuera. Pues no, yo no voy a palo limpio, yo voy
relax y me van a hacer caso. Hay un caso en los deportes de un pelotero que se llamó Jackie Robinson, que fue el primer negro en jugar en las grandes ligas, y bajo tanta presión, hay una película que se llama 42-42, véala para que usted entienda lo que estamos hablando. Y bajo todos los insultos, todo lo que tú te puedes imaginar, ese hombre salió a jugar día tras día. Tuvo momentos difíciles, pero salió a jugar. Y le gritaban y le hacían cosas injustas. En un momento dado se tuvo que ir de un pueblo porque alguien choteó que le iban a ir a caerle arriba. Y tuvieron que ceder. Y esa gente son los que han hecho la diferencia. Y nosotros en el Evangelio somos llamados a lo mismo. Y me quiero referir en este momento a nuestra vida personal. No voy a hablar del Evangelio para llevarlo. Yo voy a hablar en la vida personal de cada uno. Donde nosotros somos llamados, valga la redundancia, a llamar la atención de Dios. Porque esta gente lo que hizo fue llamar la atención de cierta manera para que fueran escuchados, para que poder reclamar sus derechos. Y hay 3 historias en la Biblia que yo quiero compartir con ustedes hoy, que espero los lleve de un punto A a un punto B, de donde usted se encuentra en el momento de hoy. Porque es importante que nosotros nos movamos del punto A al punto B en muchas ocasiones. Y este mensaje se titula Levántate, pero con fe. Porque nosotros podemos levantarnos hacia cualquier cosa, pero si no lo creemos, pues no vale la pena. Esas luchas que yo le estoy hablando, pues tenían que creer. O sea, de la única manera que podían resistir golpes, insultos y demás era porque creían y porque querían salir de donde estaban. ¿Sabe? Ya se cansaron los Estados Unidos, en un momento dado se cansó también de Inglaterra y digo, give me liberty or give me death. Preferían libertad. ¿Sabe? O me das libertad o mátame. Mejor muero antes que vivir sin libertad. Y ese tiene que ser ejemplo que nosotros tengamos que hacer, porque nosotros tenemos que comenzar a ser libres en el Señor. Esa libertad que el Señor nos dio, no me refiero a libertinaje, me refiero a libertad. Y la primera historia que quiero compartir con ustedes está en el Evangelio de Mateo. Estoy en la Reina Valera. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, a partir del versículo 21. Vamos a leer. Lo tenemos ahí, dice. Del 21 al 22, dice. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. Aquí dice que Jesús se estaba yendo. Recuerda que esas ciudades eran amuralladas y todo el mundo entraba y salía por unas puertas que habían alrededor, ¿verdad?, de las murallas. Entonces, hazte la película, siempre tienes que hacerte la película, es importante, de que Jesús se está yendo ya. ¿Qué hacía allí? No explica realmente. Él habló, él dijo, él dio mensajes, pero
a qué específicamente él fue allí no lo dice, pero dice que una mujer cananea que había salido de aquella región, o sea que se fue detrás de Jesús, empieza a dar voces. Eso me suena a gritar. Eso me suena a gritar. Clamaba, dice, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los cananeos eran las personas que habitaban, obviamente, en Canaán en el momento de que el pueblo de Israel invade Canaán para tomar la tierra prometida. Esa era la gente de ahí, los cananeos, o sea, a los que le habían quitado, de comillas, sus tierras, ¿verdad? Y esa gente eran judíos y el resto no está bien. El resto es paganos, esos son idólatras, eso es todo lo que tú te puedes imaginar. Y no había amistad entre los judíos y los cananeos. Obviamente religiosamente me refiero. Entonces, esta mujer, que es lo que a mí me llama la atención, le dice: Jesús, Hijo de David. Eso es un reconocimiento que solo lo daban los judíos. Porque el llamar a Jesús Hijo de David lo que quería decir: tú eras el de la profecía. Porque de la línea de Isaí iba a venir el Mesías. O sea que hay un reconocimiento de esta mujer diciendo que eso pasa allá afuera. Hay gente que no quiere saber de Dios y todo, pero en momentos dados te dice: puedes orar por mí. Entonces los discípulos le dicen: despáchala. Aquí se puede interpretar de dos formas. Le puede decir: atiéndela un momentito porque está gritando, nos está queriendo quedar en ridículo. Yo lo vi de esa forma. Atiéndela. Pero entonces Jesús les dice, a ella, mientras ella gritaba, Jesús no le contestó nada. ¿Alguien aquí siente a veces que ora y Jesús no le contesta nada? ¿Verdad? Entonces le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le dice lo que le pasa. O sea, ella dice: déjame ver si yo con tirarle lo que me pasa, a lo mejor ella tiene compasión de mí. Él tiene compasión de mí, déjame ver. Y le dice: mi hija tiene un demonio. Mi mamá yo creo que vivía así. Porque ella pedía que Herodes, porque Herodes no me había llevado con los demás niños. Ahora que veo, me habló este versículo. Pero es que era verdad. Ella tenía razón. Entonces, los discípulos fueron donde ella. A donde Jesús, perdón. Y ahí le dicen a Jesús: Jesús, chico, esta doña está gritando ahí, nosotros aquí ni le hacemos caso, ¿qué vas a hacer? Entonces Jesús le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él está diciendo: yo vine aquí a esta región solamente si habían gente de los míos, judíos. No vine a más nada, yo no vine a atender a más nadie. Yo lo entiendo de esa forma, ¿verdad? Es como yo lo trato de ver. Entonces, ella vino de nuevo y se postró frente de él. Y ese es un dato bien importante. Cuando usted clama, cuando usted grita, cuando usted pide y no pasa nada, llega el momento de postrarse. Porque a veces hay momentos que hay que postrarse. A veces hay momentos que hay que humillarse en la presencia de Dios lo más posible. Y de eso es que carece el pueblo de Dios. De oración, de lectura y mucho menos de humillación ante el Señor. A veces, cuando los adoradores están aquí, les piden: pero pase, venga. Y nadie pasa, pasan 2 o 3 solamente. Nadie pasa.
Porque cuesta trabajo, aún caídos, y a veces pensamos que es la vida que nos tocó vivir. Porque yo sé que eso pasa por la mente de mucha gente. Hay mucha gente que dice, es que a mi Dios no me escucha. Has dado voces, has corrido hacia Él, te has postrado ante Él. Porque eso hizo esa mujer. Esa mujer primero reconoció quién era Él. Le dice, tú eres ese del que hablaban. Yo no soy de tu religión, pero yo he oído que había uno que venía porque yo vivo entre ellos y yo sé que alguien venía y tienes que ser tú. Ese mismo es el mismo evento de Nicodemo que hablaban los muchachos en la radio esta mañana. Cuando Nicodemo va donde Jesús, entonces le dice, nosotros sabemos, dice nosotros sabemos, porque quiere decir que entre ellos allá, entre los escribas y los fariseos decían, ¿será este? Y eso es lo primero que usted tiene que hacer, saber que Él es. Y entonces ella se postró diciendo, Señor, socórreme, pero hágase la película. Ella está corriendo, están saliendo, imagínense, ahí en el patio, en la plazoleta ahí al frente, salido de la puerta, no fue dentro del templo, no fue dentro de la ciudad, fue ahí en donde sea, donde mismo lo vio, donde mismo lo encontró, se tiró al frente de él. Y le dijo, por favor, socórreme. Y Jesús le dice, que suena duro, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los perrillos era porque así le decían a todo el que no era judío. Le decían los perrillos a todos los gentiles, ¿verdad? Los que eran, lo que pasa es que en esta gente había mucha mezcla, como era en Samaria, mucha mezcla de judíos con paganos, y eso era fatal para la gente. Entonces, ella le dijo, sí, tú tienes toda la razón. Yo sé que yo no soy para las que tú viniste, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo sé que tú viniste para tu pueblo, pero yo escuché un día que alguien dijo en Génesis 12:3 que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y yo soy parte de esas naciones de la tierra. Y Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué hacía Jesús? Porque todo lo que decía Jesús ahí, después accedió a su petición. ¿Qué hacía Jesús? Bien, vamos a ver qué hay con esta mujer. Te quiero ver. ¿Y tú no crees que Dios quiere hacer eso contigo y conmigo también? A veces ver hasta dónde nosotros llegamos. A ver hasta dónde llega nuestra petición de fe. A ver si comenzamos a ver las cosas que no son como si fueran. A ver si damos por hecho que el Señor es el Dios del cielo, como lo reconoció esa mujer. Esa mujer no tenía conocimiento del Pentateuco, de la ley judía. A lo mejor la había escuchado, como Rahab. O sea, cuando Rahab la ramera, usted dice, pero ¿y qué pasó ahí? Pues Rahab la ramera trabajaba en un sitio donde todos los viajeros paraban a comer y a beber, y allí habían prostitutas. Pues allí hablaban, ¿viste lo que hizo el Dios de Israel? Se abrió el Jordán, mira, esa gente cayó maná del cielo. Eso, pues entonces, ¿cómo viene la fe? Por eso es tan importante que usted lo comente también. Y su hija fue sanada en aquella hora. Yo no sé cuánto duró ese evento. Yo no sé, porque no lo explica. Pero yo quiero que usted se imagine y viva ese evento. Y usted se ponga en el lugar de esa mujer. Hay un segundo evento en la Biblia que la hemos visto un montón de veces. Y el detalle es que lo seguiremos viendo mientras Cristo venga, antes que Cristo venga. Y es el del ciego Bartimeo, que está en Mateo
10, versículo 46 al 52. Dice: $10:46, ¿no? Ah, ¿no? Será Marcos entonces. Debe ser Marcos, perdón. Vamos a ver. Marcos, ¿verdad? Sí, es Marcos, discúlpenme. Voy a hablarlo aquí de una vez porque después se me queda ahí. Ok, dice Marcos 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ok. Había una ley no escrita en ese tiempo por causa de un evento que ocurrió cuando David está conquistando la tierra, y David entonces dice: esa va a ser nuestra capital, Jerusalén, y ahí es que vamos a habitar nosotros. Y entonces le empezaron, como era tan fortificada, le empezaron a gritar desde allá, diciéndole: sí, mira, los cojos y los ciegos son los que te van con los cojos y los ciegos te ganamos. Y entonces, pues, la historia dice que se fue por el acueducto David y conquistó. Y entonces David prohibió la entrada de los ciegos y de los paralíticos a Jerusalén. Y se piensa que por eso es que él también dice: Señor Jesús, hijo de David, ¿sabes? Tú puedes abolir esa ley para que yo pueda entrar, porque no puedo entrar ahora, tengo que estar en Jericó porque no puedo llegar allá. Pero en ese tiempo, como no había tarjeta de la familia ni nada de esas cosas para ayudar a las personas, sí, porque las personas no había ayuda ninguna, ni para las viudas, ni para los que tenían defectos, nada. El gobierno les permitía mendigar, era legal mendigar, y entonces les ponían unas capas para identificar al ciego, al paralítico, de acuerdo al color de la capa, era su condición y ya tú lo podías identificar, pero eso era que el gobierno lo permitía, o sea, no era la forma de que el gobierno le daba una ayuda a los que tenían problemas. Entonces, dice que estaba allí Bartimeo. Bar es hijo de, y Timeo, por eso dice que es hijo de Timeo. Este hombre también da gritos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo él sabía de Jesús? Él no había visto los milagros, él no había visto nada de Jesús. ¿Qué él había hecho? Porque la fe viene. Ok. Jesús, Bartimeo había escuchado que había ese hombre, y Bartimeo rápido dijo: tiene que ser el que estábamos esperando, porque está en Isaías 61, que dice que venía a dar vista a los ciegos, a libertar al cautivo, a los presos. Ese tiene que ser ese. Y entonces también comenzó a clamar a voz alta: Jesús, hijo de David. Y entonces los discípulos nuevamente
cállate. Porque siempre va a haber algo que te va a querer hacer callar. Dice que muchos lo reprendían. Lo reprendían que se callase. Cállate. Y él más alto gritaba. ¿Por qué? Porque él sabe con quién estaba hablando. No hay lo que ustedes puedan pensar, lo que ustedes puedan decir. A mí nadie me va a callar porque ese es el Hijo del Dios Altísimo, el que estábamos esperando. El que estábamos esperando. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y él tenía que pensar que esa podía ser la única oportunidad que él iba a tener de ese encuentro personal con Jesús, porque acuérdate que él no veía, él no había visto nada, nada, él simplemente había escuchado. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Tráiganlo. Entonces los que le estaban reprendiendo, está bien, vente. Eso me recuerda para una compañía que yo trabajaba, cuando estaba todo el staff, pero el staff corporativo reunido, y nosotros, los de segunda línea. Todo el mundo estaba, no, sí, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, debe ser azul, debe ser azul, debe ser azul. Y cuando el grande decía, debe ser rojo, es verdad, ¿tú los conoces? Es verdad, te lo dije que debía ser rojo. Una cosa, pero no estábamos diciendo que era azul, no, rojo. No importa que el rojo se vaya a ver feo, nadie se atrevía a decir nada, y a mí no me gusta así. Lléveme la contraria cuando pueda. No te garantizo que me ganes, pero broma. ¿Tú qué estás mirando? ¿Por qué tú me estás mirando así? Pues después que le reprendían que se callase, Jesús dijo, tráiganlo. Claro, chicos, te lo estamos diciendo, vente, dale. Te está llamando, dale. Ven, te llevamos. ¿Y qué hizo Bartimeo? Que yo leí, ¿qué hizo? Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Posiblemente Jesús le puede haber dicho, está bien, mira, Bartimeo, ya los ciegos y los cojos pueden entrar a Jerusalén. Pero cuando Jesús le dijo, ven acá, la cosa cambió. Ya esto es un encuentro cercano del tercer tipo. Ya ahí él dijo, ok, sí. Eso es uno de los actos de fe más espectaculares que se ven. Digo, ya hay dos, ¿verdad? Con este, llevamos dos actos de fe increíbles en personas. Una cananea, no sé si era judío porque no lo menciona, pero reconocía que Jesús era el Mesías. Y tira su capa, y ya cuando tira su capa, Jesús dice, ¿qué otra cosa hay que hacer aquí? Simplemente preguntarlo, dime qué es lo que tú quieres que te haga, porque nada más quiero probarte por última vez. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te haga? Recobrar la vista. Pues ya, si la recobraste desde que me llamaste, la recobraste desde que botaste la capa, desde que te quitaste la capa, ya tú habías recobrado la vista en el mundo espiritual. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y él sí que no veía. O sea, la convicción de lo que no se ve era increíble porque él no veía. Soltó la capa porque no perdió la oportunidad de ese encuentro con el Señor. Tercer caso, y lo conocemos todos muy bien, que es la mujer del flujo de sangre. Lucas 8, 43 al 48. Vaya conmigo.
Date leerlo siempre conmigo. Dice desde el 43, que es después del evento del encuentro de Jairo con Jesús. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Escucha lo que dice. Una mujer que padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mire, vamos a analizarlo desde todos los puntos de vista hasta el momento en que ella toca a Jesús y cómo es el proceso de ella ir a tocar a Jesús. Esta mujer lleva 12 años enferma. Ha tratado todo lo que tú te puedes imaginar. ¿Sabes? Trató los médicos y sabrá Dios qué otras cosas trató. Pero 12 años, tú con una enfermedad definitivamente alta, tú vas a tratar todo lo que puedas para ver si sanas de alguna manera. Y te van a decir: coge unas hojas de tal cosa y póntela y tómate esto y brinca y siéntate en aquella piedra y haz lo que tengas que hacer. Tírate 3 veces de espalda al mar. Vas a intentar lo que sea. Si era judía, no sé. No lo menciona. Pero lo más interesante de esto es que dice que nada le había funcionado. Yo no sé si ella tenía mucho dinero, si ella tenía poco dinero, no sé, pero había gastado todo lo que tenía. Y el que tiene mucho y el que tiene poco, decir todo lo que tenía es idéntico. Es como el diezmo. El diezmo es lo mismo del que gana mucho, del que gana poco. El que gana $10 y da $1 es lo mismo que el que gana 1000 y pone 100. Es igual, es el 10. No cambia. Pero mire, un teólogo que ha ido muchas veces a Israel, estaba comentando que esas calles estaban hechas no muy anchas porque eran suficientes para que la gente pasara a caballo. No era la autopista con 4 carriles para ir y 4 para venir. Eran calles pequeñas que entonces había un orden de cómo se caminaba. Jesús iba adelante, iban los apóstoles, iban entonces los otros seguidores, las esposas y los hijos de los demás. Iban entonces de acuerdo a la condición económica. Entonces iban los enfermos que no era contagioso. Entonces iban los enfermos que podían ser contagiosos. Imagínate dónde quedaba esa mujer. Entonces había una situación religiosa en el caso de la mujer. La mujer, según la ley, creo que está en el 15 de Levítico, no recuerdo dónde está, búsquelo después. La regla decía que cuando una mujer estaba en el periodo menstrual, tenía que ser apartada por 5 días afuera, que más o menos es lo que dura, ¿verdad? El tiempo de menstruación, fuera, porque si alguien tenía contacto con ella, quedaba inmundo. Yo quiero que usted sepa que esto mayormente son cosas de salud. Ok, para que usted sepa, hay muchas cosas en la ley de los judíos, de Moisés, que son por salud, cosas sanitarias, para que no haya infecciones, no haya cosas. Okay, esa es la razón. Pero como entonces el problema era que todo esto se convirtió, cosas así, tradiciones se convirtieron en religión, pues esa mujer tenía que haber sido apartada porque quedaba inmunda. Si una mujer en menstruación se sentaba en mi silla y yo me sentaba después, yo quedaba inmundo también y tenía que ser apartado igual por 5 días, igual que todo el mundo. Eso era lo que decía la religión,
la ley. Pues entonces esta mujer llevaba 12 años totalmente fuera de la sociedad, sin familia, nada, sin contacto con la gente, soledad. Hay gente que padece de soledad. Hay gente que se siente que está solo en el mundo, porque lo sé, porque he hablado con gente que se siente así. Y lo dicen de esa forma. Y se sienten rechazados. Esa mujer, si la veían ahí todo el mundo, porque ya tú sabes que lo sabía todo el barrio. Si la veían, mire, esa es la del... Parece que en ese tiempo se usaban paños de inmundicia, era lo que se llamaba lo que usaban. No había toallas sanitarias, hubiera comprado vagones, tenía que haber comprado, porque imagínate 12 años. La gente, un rechazo total a ella, porque la religión la apartaba del mundo. La religión la apartaba de su familia y del mundo entero. Pero entonces, dice aquí, espérate. En otra de los evangelios dice que esa mujer entonces se puso a pensar: si yo tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Pero volvemos ahora a los mismos primeros dos casos. Ella no podía salir, ella no podía tener contacto. ¿Cómo se enteró? ¿Lo escuchó? Por el oír. Y entonces por el oír le dijo: oye, si ese es el que yo creo que es, el que estamos esperando hace tiempo, el hijo de David, el de la descendencia de David, si tan solamente yo tocara el borde de su manto, yo seré sanada. Entonces analiza, ella se tiene que haber disfrazado, ella tiene que haberse metido así de alguna manera y pasar esa hilera de gente que te estoy diciendo en el orden que tiene que haber pasado. Los montones de gente que andaba con Jesús y en ese orden que se podían parar, y ella no podía estar ahí. Ella tuvo que ir, permiso, seguir, permiso. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a ir para buscar la bendición del Señor? Para buscar el milagro que el Señor tiene para ti y está esperando por tu fe. Y llegó. Posiblemente tocó una de las pelotitas del manto, que es el manto, no es la túnica, es el manto de Jesús lo que tocó. Eso tenía eso no puedo entrar en eso ahora. Que era la ley, estaba en el manto ese, en unos hilitos con unos nuditos. Posiblemente tocó uno de los nuditos. Pero ¿a dónde es que queremos llegar en este caso? Entre esa multitud, ¿usted se puede imaginar cuánta gente andaba detrás de Jesús? ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Usted ha visto o vio esas multitudes que iban a ver a Gigi Ávila, a Billy Graham? Los cientos de miles de personas que iban. Pues imagínate esa multitud. Pero el toque de esa mujer, y Jesús hizo: ¿quién me tocó? Necesito saber quién me tocó. Necesito saberlo. No es importante qué me tocaron, cómo me tocaron. ¿Cómo me tocaron? Pero Señor, si todo el mundo te está encima de ti, todo el mundo te está tocando, ¿cómo es posible? No. Alguien me tocó de manera especial. Pero es que todo el mundo está orando, pero es que todo el mundo está clamando, pero de momento Jesús va a ser allá arriba. Entre todos los seres, todo el mundo orando. ¿Te imaginas a Jesús? Todo el mundo orando, pero ahí de momento dice: ¿quién es esa que está orando ahí? Entre la multitud te va a escuchar. Entre la multitud va a decir: esa oración es diferente. Por eso levanté mi oído, porque esa oración es diferente. Y entonces,
La religión la había separado 12 años de la sociedad. Su fe provocó a Jesús. Ella se arrastró. ¿Okay? Se arrastró. Se humilló ante todo el mundo. Y yo quiero que tú sepas que ahí Jesús quedaba inmundo al tocarlo por la ley. Pero eso va más allá todavía. Este no es el caso, pero te la voy a tirar ahí para que la estudies después. Cuando tú empiezas leyendo esa porción, dice que había un principal de la sinagoga que tenía una hija que tenía 12 años, que padecía de una enfermedad. ¿Cuántos años tenía? ¿Y cuántos años llevaba ella? 2. ¡Ay, al rayo! Al mismo tiempo nacieron. Y el rabí no podía entrar donde había un muerto porque quedaba inmundo. Por eso es que la parábola del samaritano, del buen samaritano, los dos que vienen del templo, el sacerdote que viene del templo, hacen así porque están pensando que el tipo está muerto. Y por eso no se les acercan, porque ellos no se pueden acercar a un muerto. Entonces cuando vinieron, le dijeron a Jesús, cuando la mujer termina con la mujer, se viran y le dicen, mira, se murió la nena. Y él dice, ya estoy inmundo, dale, vamos. Esto está resuelto ya. Ya me tocaron, ya me pusieron inmundo. Eso son cosas mías. Después usted diga que eso lo dije yo. Cuando le pregunten dónde aprendió eso, usted dice que se lo dije yo. Pero no tiene sentido. Okay. Gente a punto de rendirse, que piensan que todo está perdido. Analiza qué te está atormentando en este momento y dónde y en qué nivel está tu fe. Porque Dios está viendo en medio de tu dificultad y en medio de tu situación. Si entre aquella multitud Él pudo reconocer el toque de aquella mujer, ¿cómo en medio de toda tu situación no va a sentir tu clamor? ¿Y cómo va a saber que tú y su hijo preferido y su hijo predilecto está pidiendo? Lo bueno es que lo creen como 7, 8 y eso me gusta. 7, el número perfecto, 8, un nuevo comienzo. Vayan subiendo los adoradores. Cuando se actúa con una fe correcta, Dios te va a responder. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuánto se va a tardar? No sé. Pero yo te garantizo que lo va a hacer en el tiempo perfecto de Él. Porque Dios conoce su situación, pero está esperando la manifestación de tu fe. ¿Tú no crees que Él conocía la situación de aquella mujer cananea? Sí. Y le dijo, yo no vine nada más que para los hijos de la casa de Israel. No me es permitido darle comida a los perrillos. Sigues intentando y no pasa nada, sigues intentando y no pasa nada, sigues intentando y no pasa nada, pero Dios está ahí, dale, una vez más, dame una más, dame una más, estoy esperando una más, pero a veces esa una más no llega, a veces esa una más no llega. La semilla de la mostaza, cuando Jesús le dice al pueblo, a los discípulos, si ustedes tuvieran la fe, por lo menos del tamaño de una semilla de mostaza, le podrán decir a ese monte, yo no sé qué monte miró Jesús porque no he estado allí nunca, a un día iré, si uno de esos está en el boca, eso estoy clamando para poder ir un día de esto. Pero él le señaló un monte, lo más probable, le dijo, le puedes decir a ese monte, échate al mar y será hecho. Y el monte es las situaciones. Si tú crees y te dice, dame la fe como un grano de mostaza. Pero Jesús es específico y dice, como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero luego
su árbol llega a ser el más grande entre las hortalizas, donde hasta los pájaros pueden hacer nido. Tú necesitas comenzar con esa pequeña fe, y esa pequeña fe va a comenzar a crecer y va a comenzar a crecer y vas a comenzar a crecer hasta que vas a llegar a un punto que el Señor va a oír tu oración de la manera correcta. Digo, tu oración correcta, no que Él lo va a oír de la manera correcta. Él sabe cómo Él la va a escuchar. Porque Dios no se ha olvidado de ti. Yo quise hacer un resumen aquí. Le puse puntos a examinar de estos 3 eventos. Hijo de David, el Mesías profetizado. Lo mencionaron la mujer cananea y Bartimeo. Ambos hicieron ese reconocimiento. La mujer del flujo de sangre sabía que había algo ahí porque dijo, ese es el hombre. Pero vamos al reconocimiento. Multitud y oposición. Dentro de la dificultad, dentro de la oposición, Dios siempre te va a escuchar. Bartimeo y la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre no podía estar allí. Bartimeo lo estaban mandando a callar. Cállate, ¿por qué? Porque soy un mendigo. ¿O tú te crees que nada más Dios escucha a algunos, al más que ofrenda? ¿Ah? ¿Tú crees? Al más que viene, ¿tú crees? La religión, en mi opinión, separa a los hombres de Dios. Bartimeo y la mujer del flujo de sangre, víctimas de la religión. El valor, los 3. Soltó la capa, Bartimeo. La mujer cananea soportó la humillación. Y la mujer del flujo de sangre se arriesgó todo ahí. Lo arriesgó todo a violar la ley. Dios actuó en medio de la oposición de los 3. De los 3 casos, Dios actuó en contra de la oposición. El Salmo 23 siempre me gusta recordarlo porque es el más que todo el mundo se sabe. Jehová es mi pastor y nada te faltará. Pero síguelo leyendo para que veas que en delicados pastos me va a pastorear. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Entonces dice que aderezarás mesa delante de mí en presencia de... ¿sabes? En medio de los problemas te va a servir la mesa. Pero entonces dice que el bien y la misericordia, óyelo bien, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Pero entonces es importante que leas lo próximo que dice, pero en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo quiero que tú sepas que en ese tiempo no había templo. La palabra ahí es presencia. Y en la presencia de Jehová moraré por largos días. Y ahí es que tenemos que vivir para lograr todas estas cosas. Por eso es que es levántate, pero con fe. La única forma, esa cananea se tiró allí. O sea, la gente, lo peor que siente la gente en su corazón es el temor al rechazo. Le molesta el rechazo a la gente, al ser humano le molesta el rechazo. La mujer cananea no le importó, lo arriesgó todo. Bartimeo, le podían haber caído arriba allí, cállate, está molestando y no moleste a la gente. Y la mujer del flujo de sangre también lo tiró todo allí. Y termino con esto. Isaías 60, 1 y 2. Dice, levántate y resplandece. Eso es Reina Valera, no es Nueva Traducción Viviente. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
tiene que llegar el momento, hermano, que te levantes y resplandezca. Que tengas una fe, tan siquiera inicia con una fe del tamaño del grano de mostaza. Que vas a ver que a medida que sigues y sigues y sigues aplicando la fe, tu fe va a ser el tamaño del árbol de mostaza, que después es tan grande que hasta los aves pueden hacer nido en ella. Pero tienes que creer y arriesgarte y oír y escuchar y leer. Y cuando no escuchas la voz de Dios, léela. Si no la puedes escuchar, léela hasta que la empieces a escuchar, hasta que tu fe lo haga escuchar. Porque cuando hay fe, hermano, puedes decirle al monte. Por eso es que dicen que la fe mueve montañas, porque le está diciendo al monte, tírate. ¿Ok? Así que levántese, pero con fe. Incline su rostro, por favor. En el caso personal mío, he tenido muchas dificultades en mi vida.
Desde muy joven comencé a tener dificultades, problemas de cuanta cosa había. Y luego llegó un tiempo, ¿verdad?, que la cosa mejoró porque yo hice unos cambios en mi vida. Pero aún así, entré en uno de los momentos más difíciles que me había pasado en mi vida. Y ahí me levanté. Pero me levanté en fe. ¿En fe en qué? En Él. Ahí fue que yo estaba como la mujer del flujo de sangre que había tratado todo. Todos los espiritistas, los santeros, los psicólogos, los psiquiatras, porque tuve hasta psiquiatras que me medicaban. Lo intenté todo y ninguno me funcionó. Fue un poco más de 12 años. Pero cuando llegó Él, la cosa cambió. Porque cuando Él llega, dice la alabanza, todo se transforma. Todo cambia. Y entonces, pues, ese es el llamado que yo le hago, que usted se ponga de pie en este momento. Y yo voy a acompañarlo en una oración. Yo no sé si usted ha hecho esta oración en algún momento. Los que me están viendo por internet también nos pueden acompañar, por favor. Yo no sé si usted ha hecho esta oración en algún momento, o si cuando la hizo con la fe suficiente para que Dios comenzara a trabajar en su vida y para que Dios tomara control de su vida. Yo necesitaba que Dios tomara control de mi vida. Ya yo la traté de manejar yo, y yo lo ponía a guiar y después lo cogía yo y yo le agarraba así, yo frenaba, ¿entiendes? Y no funciona. Yo tuve que decirle, bajarme y decirle, guía tú. Y cuando guió Él, fue mejor. El carro no necesitaba ni seguro. Así que la Biblia dice que cuando confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. Y hay una oración que yo voy a hacer para que usted me siga. Y si no la has hecho nunca, aproveches este momento. Y si ya la hiciste, hazla de nuevo con una fe más grande todavía de la que la hiciste la vez que la hiciste. Así que cierre sus ojitos, por favor. Señor Jesús, en este día he reconocido que sin ti no se puede vivir. Quiero confesar ante el mundo que eres el Señor de mi vida y que tu Padre Celestial, mi Dios, te levantó de entre los muertos para mi salvación. Cuando hago esto, reconozco que ahora soy tu hijo, que me has perdonado mis pecados y que vas a enviar el Espíritu Santo a morar en mí. Pero te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado, porque quiero vivir contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes.